Los seres humanos siempre han creado historias para intentar explicar los grandes misterios de la vida. Preguntas tales como: ¿de dónde provino el mundo y el universo? ¿Cómo surgió el hombre? ¿De dónde vino la humanidad toda? ¿Quién creó a los animales y a las plantas? ¿Y los océanos? Y así sucesivamente fueron apareciendo más y más interrogantes. Muchas de las posibles respuestas surgen de relatos de tradición oral, contados de boca en boca, y así se fueron transmitiendo. Hoy en día, estos relatos han llegado hasta nosotros porque, con el paso del tiempo, diferentes autores los recopilaron por escrito. Por eso, cada vez que nos topamos con un mito o una leyenda, lo que leemos en realidad es una versión. Para entender mejor sobre qué tratan estos relatos, tenemos que empezar por el principio. Comencemos. ¿Qué es un mito? Los mitos son relatos anónimos que surgieron como creación colectiva. Al difundirse de boca en boca, generó la aparición de diferentes versiones. La historia central y su finalidad se mantienen en la mayoría de los casos. Los personajes y otros elementos constitutivos del relato pueden variar. Dentro de las principales características de los mitos podemos mencionar la finalidad. Como dijimos, brindan una explicación a los grandes interrogantes del hombre. Esto permite hacer una pequeña clasificación de los mitos. Por un lado, los mitos cosmogónicos, que hablan sobre el origen del universo y los planetas. Los mitos antropogónicos, que hablarán sobre el origen del hombre. Los mitos teogónicos hablarán sobre el origen de los dioses, y los fundacionales, que explicarán el nacimiento de las ciudades. Estos relatos muchas veces narran las hazañas de los héroes y reflejan las conductas válidas para una comunidad. Por eso se dice que son de carácter didáctico, es decir, van a mostrar la lucha entre el bien y el mal y le mostrarán a la comunidad cómo es debido actuar. Tiempo y espacio. Estos relatos transcurren en un tiempo impreciso, lejano, tiempo remoto. Y los lugares pueden ser indeterminados o estar asociados a un territorio, ya que pertenecen a un pueblo en sí. Los personajes van a mostrar seres sobrenaturales o extraordinarios, dioses, semidioses, héroes, animales con características especiales, monstruos o gigantes. Finalmente, en relación a la religión, podemos decir que suelen tener un vínculo con lo religioso y se los considera sagrados. Algo importante a tener en cuenta es que todas estas características no siempre están presentes en un mismo mito. Al principio hablé de mitos y leyendas. ¿Qué son las leyendas? Las leyendas, por otro lado, son relatos anónimos, también de tradición oral, vinculados a la cultura de un pueblo. Dentro de sus características vamos a mencionar también la finalidad. Estos relatos brindan una explicación sobrenatural sobre un fenómeno puntual de la naturaleza o de la cultura. Parten de aspectos naturales o historias verídicas y se les agregan elementos sobrenaturales. Algunas leyendas tienen carácter didáctico, es decir, van a transmitir una enseñanza. En cuanto al tiempo y al espacio, debemos saber que se sitúan en una época pasada e imprecisa y que transcurren en lugares puntuales, ya que están vinculados a un pueblo determinado que vive en una región geográfica particular. Dentro de sus personajes encontraremos seres humanos que se transforman en animales o en plantas mediante una metamorfosis, o bien animales con características humanas. Finalmente, en relación a la religión, estas leyendas no necesariamente se vinculan con la religión de un pueblo, sino más bien con sus costumbres o creencias.
Habiendo hecho un recorrido sobre las características principales de los mitos y las leyendas, estamos en condiciones de poder establecer cuáles son sus similitudes y las diferencias entre estos dos tipos de relatos.